Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Se nos está uniendo la gente, así que igual vamos a arrancar con este panel, oportunidades de financiamiento estatal. De hecho, aquí estamos diversos actores del ecosistema. Empiezo presentándome. Soy Yanina Flores, parte del equipo del programa suizo de emprendimiento SuiceP. Nosotros trabajamos de la mano con organizaciones de soporte a las startups para que a través de asesoramiento estratégico estas organizaciones puedan mejorar sus programas y servicios para los emprendedores. Y bueno, para arrancar este panel, de hecho me gustaría que cada uno se presente, que nos cuente sobre ustedes, la institución y en tu caso, Luis, la startup en la que trabajas, a la que representas. Así que arrancamos contigo. Muchas gracias. Ya se me fueron los nervios de la mañana del pitch. Así que yo soy Luis Gabo Casas, CEO de AIFU, un emprendimiento que se encarga de digitalizar negocios en Internet. Soy Alejandro Afuso, director ejecutivo de ProInnovate. Para comentarle nada más que empezamos a financiar emprendimiento en el año 2008 con una prueba de 10 y hoy ya estamos en 850 emprendimientos en 10 generaciones con seleccionados de más o menos unos 5.000 postulantes. Hola, yo soy Juan Ventura, trabajo en el BID, en un área que se llama Competitividad, Tecnología e Innovación. Soy economista, gracias por la invitación a PECAP como siempre. Y bueno, eso es todo, gracias. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Yo también soy Juan Carlos. Soy subgerente de la Gerencia de Desarrollo e Innovación en el Departamento de Competitividad también, así que coincidimos bastante con mi tocayo. Desde COFIDE, como ustedes saben, COFIDE es el Banco de Desarrollo, es un banco de bancos, pero también tenemos el brazo financiero del Estado, con lo que podemos hacer cosas súper interesantes. Entre esas cosas que hacemos es diversos instrumentos de apoyo al emprendimiento, al ecosistema de emprendimiento. Entre otras cosas, administramos también los recursos de ProInnovate a través de algunos fideicomisos. Entonces, ahora ya les contaré un poco más de cómo hacemos eso, ¿no? Excelente. Bueno, acá tenemos de hecho diversos actores, pero los que estamos aquí somos un poco los que están aquí entre ustedes y Luis también son los dinamizadores del ecosistema. Y de hecho voy a empezar con Juan Ventura, porque el BID es una institución que está presente en muchos ecosistemas, pero a muchos nos surge la duda ¿cuál es la diferencia entre el BID y el BID Lab? Ok, bueno, recién yo le decía esa pregunta, ¿no? A ella me decía, no la hago. No, sí yo la hago y vamos a encontrar una manera divertida de decir quién puede ser cliente. Párense ustedes dos, por favor. Bueno, en verdad él. Esos dos son clientes de BID Lab. Estos tres somos clientes del BID. ¿Se entiende? BID Lab trabaja de cerca con emprendedores y hace proyectos innovadores en el ecosistema. El BID tradicional, al cual yo trabajo en el sector público y lo que hace es fondear a instituciones como ProInnovate o COFIDE, de distintas formas. Más allá de los chistes, es así. Y de verdad, la gente que participa en actividades del BID Lab se parece más a ellos dos y los que estamos detrás de los programas y préstamos del BID tradicional se parecen más a nosotros. Y eso creo que es así sin mucha vuelta. En general, BID Lab se concibió como una herramienta. Originalmente se llamaba FOMIN y se pensó como una ventanilla para proyectos de menor escala que tuvieran un procesamiento más rápido. Lo que pasa es que luego el tema de la innovación devoró parte de la agenda de proyectos de nuevos proyectos y entonces se creó este espacio que es casi como un fondo de desarrollo interno asignado a estos temas. Entonces, mientras nosotros tenemos más lineamientos y estamos vinculados al desarrollo, dentro de BID Lab hay más experimentación con cosas nuevas, novedosas. A veces cuesta entender, pero muchas veces es como para testear cosas nuevas, ¿no? Y básicamente es eso. Hay también una diferencia importante de escala, ¿no? En general en el BID Lab los proyectos suelen ser hasta $3 millones. En el BID, en general, el proyecto de financiamiento, Perú es un país grande y diverso, entonces a partir de $30, $50 millones son los proyectos. Y en el caso del BID tradicional, el cliente generalmente es el sector público.
Y en específico, en el caso peruano, ¿cuáles han sido las principales intervenciones? Creo que es claro en el caso de Proinnovate, y si nos puedes contar un poco más. Así es, nosotros tenemos el gusto de ser socios de la política de innovación del país. Desde el año 2006 llevamos 4 préstamos de inversión. Además de eso, nosotros financiamos a través de cooperaciones técnicas, fondos no reembolsables, algunas actividades del ecosistema. Del lado de BitLab, la cartera es muy grande. Todos los años se aprueban unos 12, 15 proyectos y hay de todo, desde bonos verdes a cuestiones innovadoras vinculadas a blockchain o inteligencia artificial. Eso está más abierto a la conversación que desde la sociedad civil se pueda tener con BitLab. Desde ese punto de vista, mientras el canal de acceso al BIT tradicional en el que yo trabajo es el Estado peruano, en el caso de BitLab es mucho más abierto a la sociedad civil. Y cualquiera que cree que tiene una buena idea que requiere financiamiento para algo innovador, puede acercarse a BitLab y no hay problema. Para confundir más las cosas, ambos funcionan, o simplificarlas, en el mismo edificio. Okay. Excelente, muchas gracias. Y paso ahora a Alejandro contigo, porque todos aquí conocemos los fondos de Proinnovate y queremos saber, de hecho, más bien, ¿cómo es que estos fondos han beneficiado no solo a las startups, los emprendimientos, pero también a las organizaciones de soporte, ya sean incubadoras, aceleradoras, pero también a los fondos de inversión y las redes de inversionistas ángeles? Sí, efectivamente, todos nuestros recursos, ya estamos en el 4º contrato con el BID, son entregados a través de concurso, como muchos saben, ¿no? En esta oportunidad, para los emprendimientos tenemos 4 concursos. Pero quiero hacer primero la distinción entre lo que consideramos nosotros un emprendimiento innovador de un emprendimiento dinámico. O sea, los concursos básicamente tienen esos dos nombres, ¿no? ¿A qué le llamamos emprendimiento innovador? Es aquel que tiene un producto mínimo viable, que ya ha conversado con algunas posibilidades de tener algunos clientes, pero todavía le falta desarrollar mucho y todavía mucho más para meterse al mercado, ¿no? Y el otro, el emprendedor dinámico, es aquel que ya tiene un producto que está vendiendo en el mercado, pero necesita potenciarse para poder introducirse en mayor escala, ¿no? Entonces, esas son las 2 características. Entonces, nosotros tenemos 4 concursos, 2 son para emprendedores innovadores, o sea que recién tienes un producto mínimo viable, y las otras 2 son para emprendimientos dinámicos, ¿no? Aquellos que ya tienen un producto que está en el mercado. ¿En qué se diferencian los 2 de emprendimiento innovador? En que uno tiene focalizado el cambio climático de sostenibilidad. ¿Okay? Entonces tenemos 4 concursos, 2 de ellos son tradicionales, digamos, y 2 están enfocados en cambios climáticos, sostenibilidad, ¿no? De hecho, es una novedad que vamos a lanzar ahorita. El próximo mes, ya en concordancia con el BIC, vamos a lanzar la generación 11. Hasta ahora hemos financiado 10 generaciones de emprendedores. Vamos a financiar la generación 11. Van a ser financiados aproximadamente unos 200 proyectos con más o menos 18 millones de soles, de los cuales la mayor parte son precisamente para el enfoque de sostenibilidad y medio ambiente, ¿no? Excelente. Y en el caso de las organizaciones de soporte, desgraciadamente ya agotamos los recursos para ese tipo de financiamiento y ya esperaremos a las nuevas negociaciones que vamos a hacer con nuestro amigo Juan Pablo para ver si incorporamos mayor capital a financiar, a potenciar las... Si no, con el BitLab. Soporte, ¿no? Lo que sí hemos financiado también, y me olvidaba, tenemos una red de 33 incubadoras de negocios. Y lo que estamos tratando es de potenciar a las incubadoras precisamente de las regiones. En las 2 últimas convocatorias, por ejemplo, hemos prohibido que se presenten incubadoras de Lima y Callao
y además aquellas regiones donde tienen más de 2 incubadoras. Arequipa ya tiene 3, así que ya no podrá participar en los nuevos concursos. La idea es tratar de que todas las regiones tengan por lo menos una incubadora, ¿no? Excelente, excelente. Y en el caso de COFIDE, Juan Carlos, muchos de los que estamos acá conocemos el Fondo de Fondos, pero también hay un público que seguro no lo conoce y nos gustaría que nos cuentes de qué se trata, cuál es el perfil de las VCs que actualmente han recibido la inversión del Fondo de Fondos y cuáles son los compromisos que tienen también ustedes de parte de COFIDE con el ecosistema peruano. Perfecto, súper por la pregunta. A ver, contarles un poco que este es un instrumento de política pública que se diseñó en conjunto con el gobierno. Nace de una colaboración entre COFIDE y el gobierno por cuando se identificó una brecha, ¿no? Esa brecha de inversión en emprendimientos que ya tenían algo de inversión muy temprana detrás y que necesitaban escalar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el Fondo de Fondos? Es un fondo que invierte en fondos de inversión que invierten en startups, ¿no? Como les comentaba, COFIDE siempre interviene bajo un esquema de segundo piso. Esto también es igual, ¿no? Tratamos de fortalecer esa línea intermedia, que justamente son los fondos de inversión, en vez de hacer un financiamiento directo a la startup, porque finalmente lo que tiene que consolidarse en el mercado es la línea de los fondos de inversión y no tanto un banco de desarrollo o un gobierno probablemente dando directamente inversiones como inversiones, ¿no? Lo que hace ProInnovate es distinto, es subsidiar la parte inicial con fondos no reembolsables, ¿no? Entonces, es un fondo que invierte en fondos que invierten en startups, ¿de acuerdo? O sea, es como una escalera. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta ahora? Digamos que la primera fase cuenta con 20 millones de dólares aproximadamente para invertirse 15 millones de dólares. De esos 15 millones de dólares ya hemos invertido 10 millones de dólares, digamos, ¿no? En 3 fondos grandes digamos que invierten activamente en el mercado local, ¿no? Salcantay Venture fue nuestra primera inversión. Es un fondo que actualmente ya tiene 26 millones de dólares para invertir, ¿no? Nosotros invertimos con 4 millones de dólares y eso hizo que el fondo levante más de 16 millones. Entonces, nuestra inversión se apalancó casi 4 veces, lo que es algo importante porque habla de los efectos multiplicadores de este tipo de inversiones ancla cuando el Estado entra temprano y da una señal correcta en el mercado. Y el segundo fondo con el que metimos fue Alaya Capital. Es un fondo que son de gestores chilenos argentinos, sin embargo, tienen contenido peruano, tienen un alto compromiso con desarrollar el ecosistema peruano, porque cuando invertimos en fondos que no son peruanos, algún driver, aparte de la sostenibilidad del fondo y que sea un fondo que pueda tener, pues obviamente, una rentabilidad, buscamos que haya un alto compromiso de desarrollo del ecosistema, ¿no? Y ellos ya lo han venido haciendo en el ecosistema y ya vienen invirtiendo activamente en el ecosistema. Han invertido en Talently, en Pre-Out, en Megabyte, que son startups peruanos, digamos, ¿no? Ahí está Cristian, ¿no? ¿Qué más? Y el otro fondo es Alive Venture, es un fondo de contenido también colombiano, peruano. María Pía Morante, su directora de inversiones. Es un fondo que invierte también en emprendimientos con un poco más de visión de impacto, lo cual es importante también, y lo vemos como algo rico para el portafolio, también tener un fondo con tesis de impacto y que podamos aprender de ellos también. Es un fondo que invierte activamente en Perú, tienen un compromiso de inversión de invertir entre Colombia y Perú el 70% de todo su capital. Es un fondo que está con 40 millones de dólares ya levantados y continúan levantando capital. Entonces, ¿qué hemos logrado con todo esto? Y para no extenderme mucho, porque puedo hablar mucho de estos números que me parecen súper interesantes, es que ya de los 10 millones de dólares que ya comprometimos en estos 3 fondos, ya se han canalizado al mercado a diciembre de 2023 más de 11 millones de dólares. Es decir, todo el dinero en 2 años y medio más o menos operando en inversiones que ya comprometimos ya está en el mercado peruano. Ya está generando empleo, ya está generando ventas. ¿Cuántos empleos hemos mapeado que se han podido crear a través de estas startups? 740 empleos. En 11, 12 startups aproximadamente.
¿Cuántas ventas generadas en estas startups? Más de 17 millones de dólares anuales en ventas. Esto es importante porque si uno lo divide entre las 11, puede ver que siendo pequeñas, medianas empresas bajo la definición global, tienen una performance mayor que una MIPE tradicional. Tienen sueldos más grandes que una MIPE tradicional. Eso también ha sido validado por un estudio de impacto hecho con el BIT y con Produce de las startups a nivel más temprano. Y entonces vemos que hay dinámicas en generación de empleo, en PBI, porque las ventas y los ingresos son PBI, y a nivel también de sueldos más altos que el promedio, y aparte del efecto de innovación que atraen estos emprendimientos, ¿no? En nuevos nichos de mercado o haciendo partnership con empresas más tradicionales para ayudarlas a aumentar su productividad, etc. Entonces, vemos que es una dinámica muy interesante la que estamos observando, y si esto se ha hecho con 3 fondos, o sea, queremos ver cuando tengamos los 5 fondos que queremos poder tener en el portafolio 1, digamos, ¿no? Qué interesante lo que mencionas de cómo mides, porque nosotros desde el programa también medimos la evolución del ecosistema y de cómo están trabajando las organizaciones y también sus startups, o las startups de su portafolio, a través del capital levantado, que muchas son de inversionistas o fondos locales, pero también de fondos internacionales, y que está habiendo un crecimiento, aunque en los últimos años ha parado un poco, pero también el término de cuánto aumenta la generación de trabajo, ¿no? De la fuerza laboral dentro de las startups. Y pasando al caso particular, en el caso de AIFU, Luis, tú fuiste beneficiario del grant de Proinnovate en el año 2020. 2022. 2022, correcto, sí. ¿Y cómo impulsó este fondo en tu startup, en AIFU? Muy bien, gracias. A nosotros, al ser una startup de mucha tecnología, nos ayudó en muchos factores. Tanto la validación de nuestro negocio, tanto como la parte de investigación también. Y eso es fundamental para todo proyecto, creería yo, en esa etapa donde queremos nosotros buscar un mercado para poder lograr grandes éxitos. Asimismo, el apoyo de las incubadoras, de cómo podemos gestionar ese dinero, porque en nuestro caso fueron 55,000, ahora me parece que han subido, ese monto está muy bien, y gracias a los gestores que están aquí presentes, pero aún sigue siendo muy poco el dinero, pero aún con cada sol que hemos podido ser invertidos, hemos podido asignarlo a cada etapa fundamental para que nos ayude a acelerar ese proceso. De lo que habíamos estimado de desarrollar, imagínense, nuestro proyecto, o demorarnos 2 años, con este capital nos ha ayudado a reducir ese tiempo a cuestión de meses. Y de verdad ha sido de mucha ayuda todo el apoyo que nos hemos dado. Nos tocó competir a nosotros junto a muchas otras startups porque salíamos de la pandemia, y de verdad ha sido el reto muy grande. Y nada, gracias a los actores que están aquí, que gestionan todo ese capital y lo hacen de maravilla. Gracias, de verdad. Excelente, excelente. Y de hecho, un poco para concentrarnos en la región, hablábamos un poco adentro de cómo es que ven el ecosistema arequipeño y en términos de emprendedores, ¿no? Alejandro, voy un poco contigo de que nos contabas de después de Lima, la ciudad de Arequipa es la que tiene más ganadores de Startup Perú. ¿Y qué es lo que recomiendas también a los emprendedores en este caso para que sigan? Porque hay un reto grande a nivel de ecosistema, a nivel de región, no solo en Arequipa, sino en la región sur, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que has podido ver tú en este tiempo desde Proinnovate? De acuerdo. Sí, efectivamente, Arequipa es la segunda ciudad después de Lima en tener no solamente más emprendimientos, sino también en proyectos innovadores y de todos los tipos, ¿no? Incluso cuando hemos podido un poco visualizar cuál es la población objetivo, tanto de Lima como de las regiones, Arequipa es la que ha cumplido con casi el 80% de la población objetivo, llegar por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante esa labor. Sobre todo aquí tenemos 3 incubadoras bien importantes de las 3 principales universidades que
cuyos productos han sido excelentes para mí, ¿no? Entonces, el concurso de emprendedores innovadores exige un producto mínimo viable y puede ser presentado por una persona natural, no necesariamente una empresa. Entonces, muchos van a tener la oportunidad de poder concursar a estos concursos, ¿no? Va a haber mucho más financiamiento, además, al respecto. Hay presupuesto aquí. Juan Pablo siempre nos apoya en aprobar los presupuestos, así que no vamos a tener problemas por ese lado, ¿no? Excelente. No deberíamos. No debería. Y Juan Pablo, en tu caso, sé que no solo es el trabajo con ProInnovate que atiende a nivel nacional, pero en el caso de Arequipa, ¿hay algunas iniciativas que ustedes tengan como BID? No, como BID, no. Sí, nosotros, en mi área en particular del BID, nosotros no trabajamos sino a través de las instituciones públicas. No tenemos nada que apoye emprendimiento, pero sí tenemos proyectos con la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Arequipa, que es la primera gerencia en todo el país a nivel regional. Entonces eso nos ha abierto una agenda de trabajo grande. Hace un mes y medio, en mayo, fuimos a visitar el ecosistema de Córdoba, ¿no? Que es un ecosistema subnacional bastante interesante, que se ha dotado de todo. Tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene una agencia de innovación y emprendimiento, tiene 15 universidades, 320.000 estudiantes universitarios, tiene 6 cadenas globalizadas y tiene un clúster de TICs bastante poderoso. Entonces, al mismo tiempo que hacemos eso, estamos trabajando también con un proyecto para acercar empresas de TICs de 2 países con el sector minero, y lo vamos a hacer en agosto aquí. Entonces, tenemos una agencia. A mí, tenemos una agenda de trabajo. A mí, una cosa que me parece interesante es esta cosa de que, más allá de que toda la superficie que tiene un país, en general, lo que nos interesa no ocurre en todo el país, ¿no? A pesar de la digitalidad, existe un factor geográfico que termina siendo, por aglomeración, importante. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba está construida alrededor de una universidad. Aunque parezca mentira, en toda la universidad no hay un cerco. No hay un cerco. O sea, la ciudad pasa a través de la universidad. Y esa universidad tiene 420 años. Entonces, y si uno le pregunta a cualquiera que mira ecosistemas desde afuera, no ve toda Argentina, ve Córdoba, ve La Plata, Buenos Aires, ve un poco de Mendoza. Es decir, esa cosa la rescato y yo creo que funciona básicamente porque aglomera gente, recursos, experiencias y sobre todo tiene actividad productiva. Es muy difícil empezar ecosistemas sin actividad productiva. Él mencionaba a Alaya, ¿no? Alaya es de Córdoba. Yo estuve ahí hace unos 5 o 6 años y el tema era que Alaya se fue, no sé, o sea, se diversificó yendo a Chile básicamente porque el funnel, el pipeline no daba, ¿no? Y el señor que creó Alaya nos contaba que el funnel era básicamente 3 cosas: startups, emprendimientos spin-off corporativos y un nuevo nicho que era emprendimientos basados en ciencia. Quizás de las 3 áreas lo que vemos que es un mayor desafío en los ecosistemas peruanos es lograr emprendimientos basados en ciencia. Y eso requiere un tipo de actores diferentes a los que conocemos, con cierta especialización. Excelente. Y en el caso de COFIDE, voy a ir un poco a lo que están trabajando ahora en el tema del dinamismo del ecosistema, específicamente en Arequipa, y qué es lo que buscan hacer y promover también dentro de la región. No solo acá, porque esto va a beneficiar finalmente a toda la región sur y a nivel nacional. Sí, de acuerdo. Una de las cosas divertidas que nos permite hacer los que estamos en COFIDE es poder coordinar mucho con los actores del ecosistema y poder conseguir capital para eso. Entonces, gracias a unos alianzas que tenemos con la cooperación suiza, a través del programa Sé Competitivo, que es un programa para dar soporte a algunos programas o políticas del Estado, hemos logrado adquirir algunos recursos
para orientarse a fortalecimiento de capacidades, ¿no? Entonces, como parte de esa estrategia, además, hemos decidido focalizarnos en Arequipa y en Piura, que son como dos ecosistemas nacientes que vemos que tienen mucho potencial para ayudar a descentralizar lo que está sucediendo en Lima, ¿no? Claramente necesitamos no repartirnos la torta, sino que la torta cada vez sea más grande, ¿no? Entonces, justamente eso implica que se fortalezcan también otros ecosistemas y vemos mucho potencial en Arequipa. Teníamos un workshop justamente en la mañana con los principales integrantes de estas iniciativas y compartíamos algunas, digamos que algunas, no dudas, pero sí como que algunos sentimientos de cómo queremos ver esto en el futuro, ¿no? Queremos ver cada vez mayor integración a nivel de ecosistema, ¿no? Que yo sé que es normal que en un comienzo todos queramos vernos como el kiosco propio, ¿no? Pero la forma en que un ecosistema crece es cuando todos se interrelacionan, cuando todos coordinan y dejamos de lado un poco estas etiquetas, ¿no? Y tiramos para adelante, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que queremos lograr y eso no necesitamos cambio de mentalidad para eso y eso se hace trabajando y empujando hacia eso. Otra de las reflexiones que nos llevábamos es no queremos copiar modelos ya hechos, queremos rescatar las ventajas competitivas de cada una de las regiones y queremos centrarnos en las ventajas competitivas de Arequipa. ¿Qué es lo que tienen? Tampoco queremos llegar como los salvadores con una receta ya hecha. Queremos llegar con los ingredientes, pero hacer la receta con ustedes, con los stakeholders, ¿no? Acá no hemos venido a traer la solución, hemos venido a trabajar en conjunto, en resolver problemas como un grupo, como un ecosistema, ¿no? Entonces, creo que esos son como los lineamientos que hemos puesto ahora de cómo queremos empezar a hacer esta intervención. Es una intervención para acá, los próximos 2 años. La idea es terminarla en el 2026. ¿Y qué queremos ver después de estos 2 años de trabajo? Queremos ver más startups con inversión, de inversionistas. Queremos ver más inversionistas ángeles o corporativos invirtiendo o fondos de inversión invirtiendo más en la región. Entonces vamos a trabajar también las capacitaciones a potenciales inversionistas de la región para que pongan sus tickets en la región y también fuera, pero que también pongan sus tickets en la región y que aprendan a cómo hacerlo, ¿no? Porque hay una forma de hacerlo, no es tan fácil. Y queremos también ayudar a fortalecer a las startups trayendo algo de buenas prácticas internacionales. Gracias a la relación que tenemos con nuestros partners suizos, tenemos acceso a poder traer know-how y conocimiento de fuera y eso es valioso. Pero traerlo no para traer un modelo ya hecho, sino traerlo para construir nuestro propio modelo. Y creo que eso es una de las cosas que más me apasionan, construir una cosa en conjunto, ¿no? Esos son los tipos de retos que nos motivan y que hacen rico el papel que podemos hacer desde COFIDE, coordinando con todo el ecosistema, ¿no? Y es algo que nosotros también, de hecho, compartimos mucho desde el programa y nosotros trabajamos con organizaciones también en Piura, acá en Arequipa, en Lima, y lo que queremos es que de esa manera, con expertise internacional, si bien no se va a traer y se va a copiar lo que se está haciendo en otros ecosistemas, más bien se va a ver las oportunidades de las buenas prácticas que hay y poder pues adaptarlo a nuestro propio ecosistema, ¿no? Sé que nos queda poco tiempo, pero Luis, en tu caso, de hecho, acá hay muchos emprendedores participando en este evento y me gustaría un poco ¿qué recomendaciones les darías tú como founder de una startup, beneficiario de un fondo como el de ProInnovate? ¿Qué es lo que tú les darías como recomendaciones a los que próximamente están para postular, sabiendo ahora que se va a lanzar la 11G? Ok, quiero preguntar a la audiencia, ¿quiénes están listos para prepararse a la 11G? Perfecto, muy bien. Son pocos. Son pocos, pero yo los invito de verdad a participar.
a mí me ayudó mucho a poder reinvertir cada centavo en mi emprendimiento. Y lo que están validando al participar al concurso no es solo decir que su idea es mejor que otros, sino están ustedes demostrándose que son capaces y que lo que tanto nos piden para participar de diferentes eventos, un equipo. Entonces, aquí en Arequipa hay muy buen talento que pueden juntar de repente de otras regiones, pero que al juntar este equipo, estos engranes, van a ustedes a poder formar un gran emprendimiento, van a poder no solo vender como mercado a Arequipa, sino a Perú o a otros países de Latinoamérica. Y es fundamental que piensen que no están solos. Las incubadoras, otros emprendedores que han ganado concursos, de repente nacionales o del extranjero, que pueden ustedes tocar la puerta. El día de hoy hemos visto muchos consejos que nos han dicho. Las redes sociales, no solo para ver gatitos, como nos gusta a todos, sino también para poder utilizarlo, a poder decir que ustedes conocen o ver que alguien conoce algo y tocar la puerta y pedirles ayuda. Muchos en el ecosistema son abiertos a compartir esa experiencia. Entonces, tienen por ahí el apoyo, pero también tienen el apoyo de las incubadoras para poder orientar un poco el camino para estos concursos. Y si van apoyados por las incubadoras, ya van a la final. Entonces, apóyense mucho y participen en estos eventos, inviten a conocidos para poder llegar a que Arequipa y Perú pues, pueda tener muchos emprendimientos sostenibles y puedan, a su vez, generar trabajo y innovación. Excelente, excelente. De hecho, has mencionado un punto súper importante y con eso le voy a dar pase a tanto a Alejandro, a Juan y a Juan Carlos para que nos den sus últimas palabras, quizá 1 minuto para cada uno, okay. Pero el tema de que es un ecosistema colaborativo y que nosotros no estamos solos, en el caso de Proinnovate, ¿cuáles serían también tus recomendaciones, Alejandro, para los emprendedores? Sí, efectivamente, apoyarse en las incubadoras, empezar ya a escribir sus proyectos, va a ser muy rápida la convocatoria y va a haber mucho financiamiento, como había comentado. Afortunadamente, después de muchos años, tenemos un ministro, César González, nosotros pertenecemos al Ministerio de la Producción, que su apuesta es por la innovación y el emprendimiento. Entonces vamos a tener apoyo, por lo menos mientras esté el ministro al frente, ¿no? Entonces es muy importante. Pero también es importante lo siguiente, las evaluaciones, estas evaluaciones que hizo el BIC de las 7 primeras generaciones demostraron que solamente con el IGB de los ingresos de los emprendimientos ya se había duplicado la inversión que hizo el Estado. Pero en Chile, 25 veces se ha pagado la inversión que hizo el Estado en el emprendimiento, ¿no? O sea, ese es un negocio también para el Estado. Vamos. Ok. Recomendaciones, Chu. Toda mi experiencia me dice que... No, a ver, son muchas las recomendaciones, pero, si tuviera que decir una, yo emprendí en algún momento de mi vida, ¿no? Con mi ex pareja llegamos a tener $34 e hicimos un emprendimiento cada uno por necesidad y oportunidad al mismo tiempo, porque estuvo basado en necesidad, pero en algo que sabíamos hacer. Yo creo que cuando uno emprende, uno lo primero que aprende es que puede vivir con muy poco, ¿no? Y que eso que hace se transforma en una parte esencial de la vida de uno y uno se compromete muchísimo con el proyecto. Eso es a nivel personal y uno tiene que darle al proyecto, a su proyecto, un toque personal. Es cierto que hay que hacer los deberes, hay que saber quién es el fondo, hay que saber las bases, pero al final del día sos vos y tu negocio y ese componente es increíblemente personal y hasta te diría que es casi animalesco, ¿no? Es una cosa ahí de estar y de ser. Vos sos eso y lo vas a vender y todo. Entonces eso me parece por un lado. Por otro lado, que me parece que al mismo tiempo que digo que hay una cuestión geográfica,
es solamente por una cuestión de concentración y aglomeración. Lo que hay que estar abierto es a que Arequipa se transforme en un imán para el sur, ¿no? Y recursos, emprendedores, todos sepan que hay un foco. Me gustaría decir que esto es para todos, pero la verdad lo que la realidad nos muestra es que no ocurre en todos los lugares, ¿no? Al final del día es ¿por qué? Y porque el agua es buena, quizás porque el agua es buena, porque hay capital social. Lo cierto es que las universidades y la capacidad de construir instituciones es importante. Así que esas dos cosas, un componente personal muy importante y una agenda muy ambiciosa a nivel regional para poder atraer capital y atraer emprendimientos. Sí, de mi lado, y voy rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Yo también emprendí con mi expareja. No sé si eso es una mala recomendación o no. Yo puedo decir que no fue por eso que me separé. Yo no soy tan seguro, pero voy al margen de eso. A ver, yo también he sido jurado varias veces de este tipo de emprendimientos. Les recomiendo que piensen en un problema que puede ser un problema que les afecta localmente, pero ese problema también tiene que afectar globalmente. Esa es, digamos que, creo que una de las mayores recomendaciones cuando hablo con emprendedores, ¿no? O sea, si tu problema solamente se resuelve en tu cuadra, no va a ser probablemente muy efectivo. Tiene que escalar para que realmente sea impactante y puedas mover la aguja. Entonces, busca ese problema que te importa, que te fastidia, pero que le fastidia a muchos también. Y ahí sí obsesiónate con tratar de resolverlo, ¿no? Creo que esa es una de las mayores recomendaciones de lo que yo aprendí en mi experiencia como emprendedor, de lo que yo he visto como mi experiencia como inversionista, desde el fondo de fondos. Creo que, si tengo que decirle algo en poco, es eso. De ahí podemos hablar mucho más afuera, para no alargarlo Ok, más. pero, ¿no? ¿y no les parece también que hay como a veces cierto mandato en que todos tienen que ser emprendedores? Sí. Y a mí me parece que hay que decir que no todo el mundo También. tiene la madera quizás para emprender. El hecho de Exactamente. que en un año ¿dónde voy a estar? ¿Qué voy a ganar? ¿Cómo voy a pagar mi alquiler? Entonces hay un componente de manejo del riesgo, de acostumbrarse a vivir en un escenario de riesgo, que también hay que decir, hay gente que no tiene esa madera o ese espíritu y por lo tanto no es su lugar o su carrera, ¿no? Lo va a sufrir mucho.